Hoy, exploramos un pasaje que se erige como un pilar en el corazón de la profecía bíblica, la visión transformadora del profeta Isaías. Nos adentraremos en el 6º capítulo de su libro, un encuentro tan sobrecogedor que cambió para siempre el curso de su vida y la dirección de su ministerio. Prepárense para ser testigos de una revelación divina que desafía la comprensión humana, un momento en que el velo entre lo terrenal y lo celestial se desgarra, revelando la santidad incomprensible de un Dios soberano y el inicio de un juicio ineludible. ¿Están listos para presenciar el trono de Dios en toda su gloria? Antes de sumergirnos en esta majestuosa narrativa, si eres nuevo en nuestro canal, Misterios de la Fe, te invitamos a unirte a nuestra creciente comunidad. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguna de estas historias que revelan la verdad divina, y déjanos un me gusta si esta visión toca tu espíritu. Para comprender la magnitud de la visión de Isaías, primero debemos situarnos en su tiempo. Isaías vivió en una era de profunda agitación para el reino de Judá. Políticamente, estaban al borde del abismo, amenazados por potencias imperiales como Asiria. Espiritualmente, la nación se había desviado gravemente de los caminos de Dios. La idolatría, la injusticia social y la hipocresía religiosa eran rampantes. La gente había olvidado la esencia del pacto divino. Fue precisamente en este clima de decadencia, en el año de la muerte del rey Uzías, una monarca que había gozado de un largo y próspero reinado, cuando Isaías experimentó algo extraordinario. La muerte de un rey suele traer incertidumbre, pero para Isaías, este fin terrenal marcó el comienzo de una revelación celestial. Es en este momento de transición y vulnerabilidad nacional donde Dios elige manifestar su gloria de una manera sin precedentes. La muerte del rey terrestre abrió la puerta a la visión del rey celestial. Imagina la escena. No en un sueño fugaz o una meditación profunda, sino en una visión tan real que sus sentidos fueron sobrepasados. Isaías declara: «Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime». Esta no es una descripción casual. El término alto y sublime no solo se refiere a la altura física, sino a la inmensa majestad, la autoridad inquebrantable y la preeminencia absoluta de Dios sobre toda la creación. Visualicen el ropaje de Dios, su manto, que llenaba por completo el vasto templo. No un templo terrestre, sino el templo celestial, la morada de su gloria. Esta imagen evoca la omnipresencia de su santidad, que impregna cada rincón de su dominio. La visión de Isaías no era de un Dios lejano e indiferente, sino de un soberano activo, involucrado y supremamente glorioso. Cada detalle en esta descripción apunta a la incomparable grandeza de aquel que ocupa el trono. Es la representación de la santidad y el poder incalculable. Y no estaba solo. Rodeando el trono, sirviendo en su presencia, Isaías vio a seres celestiales de una magnificencia aterradora, los serafines. La palabra serafín proviene de una raíz hebrea que significa quemar o ardiente. Estos no son ángeles comunes, son criaturas de fuego divino, de luz resplandeciente, que operan en la proximidad más íntima de la gloria de Dios. Isaías los describe con 6 alas cada uno, 2 para cubrir sus rostros, una señal de reverencia y humildad ante la luz insoportable de Dios, 2 para cubrir sus pies, tal vez un signo de su propia impureza en comparación con la pureza divina, o simplemente otro acto de humildad, y 2 con las que volaban, listos para ejecutar la voluntad divina. Su presencia misma irradiaba el poder y la pureza del Altísimo. Estos seres no solo eran guardianes del trono, sino también ministros activos, siempre en movimiento, siempre en adoración. Su función principal era declarar y proteger la santidad de Dios. Y entonces, un coro que resuena a través de la eternidad. Los serafines no cesaban de proclamar: «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Esta triple repetición de «santo» es más que una simple exageración. En la tradición hebrea, la repetición enfatiza la perfección, la intensidad suprema. Es la declaración de la santidad absoluta de Dios, su separación total de todo lo impuro, su pureza inmaculada. Él es la esencia misma de la santidad. Y el efecto de esta proclamación fue sísmico. El templo tembló hasta sus cimientos, y el incienso llenó el lugar, no un incienso terrestre, sino la esencia de la presencia divina.
La voz de los serafines era tan potente que hacía vibrar la estructura misma del universo. Esta es la reacción de la creación ante la presencia de su Creador, una respuesta abrumadora ante la majestad inigualable del Todopoderoso. La santidad de Dios no es un concepto abstracto, es una fuerza activa y transformadora. Ante tal visión de gloria y santidad, ¿cuál fue la reacción humana? No fue de éxtasis o admiración pasiva, sino de un profundo y abrumador convencimiento de pecado. Isaías, un hombre piadoso y profeta, se vio a sí mismo en contraste directo con la perfección divina. Exclamó: ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esta es una verdad fundamental: la proximidad a la santidad de Dios revela nuestra propia impureza. Isaías no solo se lamentaba por sus propios pecados, sino que también reconocía la inmundicia de su pueblo. Vivía entre un pueblo de labios impuros, lo que significaba palabras corruptas, mentiras, falsedad y adoración vacía. La visión no era solo para su asombro, sino para su arrepentimiento y para la preparación de su llamado profético. Este es el punto de inflexión donde la grandeza de Dios confronta la pequeñez y el pecado del hombre. Pero la historia no termina en la desesperación. Uno de los serafines voló hacia Isaías, llevando en su mano un carbón encendido, tomado directamente del altar con unas tenazas. Tocó los labios de Isaías con este carbón, declarando: «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado». Este acto simboliza la purificación divina, un proceso doloroso pero necesario que prepara al profeta para su misión. El fuego, en la Biblia, es a menudo un símbolo de purificación y juicio. Aquí, es un juicio que lleva a la limpieza. Esta purificación no es solo un acto simbólico, es una capacitación para el servicio. Solo después de ser purificado, Isaías está listo para escuchar el llamado de Dios y responder con obediencia. La visión del juicio no es solo para condenar, sino para restaurar. Pero esta restauración tiene un propósito: el servicio en medio de un pueblo que enfrentaría un juicio severo. Con sus labios purificados y su corazón contrito, Isaías escucha la voz de Dios que pregunta: ¿a quién enviará y quién irá por nosotros? Y sin dudar, Isaías, transformado por la visión y la purificación, responde con total sumisión: heme aquí, envíame a mí. Este es el momento cumbre del llamado profético. Pero el mensaje que Dios le confía es sombrío, un mensaje de juicio y endurecimiento. Dios le dice a Isaías que vaya y hable a un pueblo que oirá, y no entenderá, verá, y no conocerá. Su corazón se ha vuelto insensible, sus oídos están cerrados, y sus ojos se han vuelto ciegos. El resultado será una desolación, una tierra devastada y ciudades sin habitantes. La visión del trono no era solo para el consuelo del profeta, sino para el anuncio de la justicia divina. El juicio es el resultado de la persistente desobediencia y el rechazo de la verdad. Sin embargo, incluso en medio de la desolación, Dios promete un remanente, una simiente santa, una chispa de esperanza que permanecerá. Este concepto del remanente es crucial en la profecía de Isaías, anticipando la preservación de la línea mesiánica y la futura restauración. El juicio es inevitable, pero la misericordia de Dios siempre deja una puerta abierta para aquellos que se vuelven a Él. La visión de Isaías nos sumerge en la dualidad intrínseca del carácter divino, la justicia inquebrantable de Dios y su profunda, aunque a menudo misteriosa, misericordia. Vemos un Dios cuya santidad es tan pura que la inmundicia humana no puede permanecer en su presencia sin ser consumida o purificada. El carbón encendido que tocó los labios de Isaías no fue solo un acto de limpieza, sino un acto de juicio purificador. Fue el fuego de la justicia divina que, en lugar de destruir, preparó. Pero la visión del juicio para Judá fue clara: la devastación, la desolación y el exilio eran consecuencias directas de su obstinada rebelión. Sin embargo, en medio de esta desolación prometida, la palabra del remanente surge como un faro de esperanza. Dios, en su infinita sabiduría y pacto, siempre preserva un grupo, una simiente santa, a través de la cual su propósito final se cumplirá. Este concepto del remanente es una de las mayores expresiones de la misericordia divina en medio del juicio.
No se trata de que el pueblo merezca escapar, sino de la fidelidad de Dios a sus promesas, incluso cuando su pueblo falla. Esta tensión entre el juicio merecido y la misericordia inmerecida es un tema recurrente en toda la narrativa bíblica, y en la visión de Isaías, se presenta con una claridad sobrecogedora. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la mano de Dios no abandona por completo a su creación. Para apreciar aún más la singularidad de la visión de Isaías, es útil compararla con otras revelaciones divinas en la Escritura. Pensamos en Moisés en el Sinaí, envuelto en la nube y el fuego, donde la voz de Dios retumbó, pero su rostro permaneció oculto. O la visión de Ezequiel del carro celestial y los seres vivientes, una explosión de imágenes complejas y simbólicas que hablan de la omnipotencia y el movimiento de Dios. Lo que distingue la visión de Isaías es su impacto directo en el profeta y su llamado, y la claridad de la representación del trono y los serafines como adoradores y ministros de la santidad. Isaías no solo vio a Dios en movimiento o en una manifestación gloriosa, sino que lo vio sentado en su trono, lo que denota soberanía, autoridad y un control absoluto sobre el destino de las naciones. Los serafines no son meras figuras, son seres ardientes que proclaman incesantemente una verdad fundamental: Santo, Santo, Santo. Esta triple santidad es un eco de la perfección y pureza absoluta de Dios, una revelación que va más allá de la moralidad, adentrándose en la esencia misma de su ser. A diferencia de otras visiones que pueden ser más enigmáticas, la de Isaías es una confrontación directa con la esencia misma de la divinidad, una experiencia que lo pulverizó y lo reconstruyó para el servicio. Nos ofrece una de las pocas y más íntimas miradas al gobierno celestial. Si bien la visión de Isaías ocurrió hace milenios en un contexto específico, su mensaje es eternamente vigente. La santidad de Dios no ha disminuido, su trono no se ha movido. A menudo, en nuestro mundo moderno, tendemos a diluir el concepto de santidad, reduciéndolo a la moralidad o la piedad superficial. Pero la visión de Isaías nos obliga a confrontar algo mucho más profundo: la radical otredad de Dios, su separación completa de todo lo imperfecto, contaminado o finito. Esta visión llama a reevaluar nuestra propia aproximación a lo sagrado. ¿Nos acercamos a Dios con la reverencia que su majestad demanda? ¿Estamos conscientes de la inmensa brecha entre nuestra condición pecaminosa y su perfección inmaculada? La respuesta de Isaías, «¡Ay de mí! Que soy muerto», debería resonar en nuestros corazones, no para llevarnos a la desesperación, sino a un profundo sentido de humilde dependencia y la búsqueda de su purificación. La visión nos recuerda que la adoración no es solo un acto, es una postura del corazón ante la realidad de un Dios que es tan inmensamente santo que hasta los seres celestiales cubren sus rostros en su presencia. Esta verdad fundamental es el punto de partida para una fe auténtica y una relación profunda con el Creador. El eco de la visión de Isaías resuena poderosamente en las páginas del Nuevo Testamento. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, nos transporta también a una visión del trono celestial, rodeado de seres que no cesan de proclamar la misma verdad: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es una clara confirmación de que la santidad inquebrantable que Isaías presenció es una característica eterna de Dios. Además, el evangelista Juan, en su propio evangelio, afirma que cuando Isaías vio la gloria de Dios, vio la gloria de Jesús. Juan 12:41. Esta es una revelación asombrosa. La majestad que Isaías contempló en el antiguo templo era, en última instancia, la gloria preexistente del Mesías, Jesucristo. Esto conecta directamente el juicio y la santidad del Antiguo Testamento con la encarnación y el sacrificio del Nuevo. El mismo Dios sobre el trono, cuya santidad exige juicio por el pecado, es también el que provee la purificación y la salvación a través de su Hijo. La visión de Isaías no es solo un vistazo al pasado distante, sino una profecía vibrante que apunta hacia la redención final y el establecimiento del reino de Dios, un reino donde la santidad y la gloria divina llenarán verdaderamente toda la tierra sin velo. Es el fundamento de nuestra esperanza futura. La experiencia de Isaías nos enseña una lección vital sobre la respuesta humana adecuada ante la majestad divina, el asombro y el temor reverencial. No es un temor de pánico paralizante, sino una profunda conciencia de la inmensidad de Dios en contraste con nuestra propia finitud.
Es el reconocimiento de que estamos ante algo y alguien infinitamente más grande, más puro y más poderoso que cualquier cosa que podamos concebir. En un mundo donde lo trivial a menudo ocupa el centro de nuestra y lo sagrado se ha desdibujado, la visión de Isaías nos llama a recuperar esta actitud de reverencia. Nos invita a dejar de lado la familiaridad casual con lo divino y a acercarnos con la humildad de quien sabe que está pisando tierra santa. Este temor reverencial no disminuye nuestra capacidad de amar y relacionarnos con Dios, al contrario, lo profundiza, dándole la base sólida de un respeto apropiado por su divinidad inigualable. Es en este temor que encontramos la verdadera sabiduría y el inicio de un camino genuino de fe, un camino donde la santidad de Dios no es un concepto abstracto, sino una realidad palpable que moldea cada aspecto de nuestra existencia y nuestra adoración. La purificación de los labios de Isaías con el carbón encendido no fue un acto aislado de limpieza personal, fue una preparación directa para el servicio. Después de ese encuentro transformador, Isaías ya no era el mismo. Su «ay de mí» se convirtió en un «heme aquí, envíame a mí». Esta transición es un modelo profundo para todo creyente. Nuestra propia confrontación con la santidad de Dios debe llevarnos a una convicción de pecado, seguida de una profunda limpieza espiritual que nos capacita para la obra que Él nos ha llamado a hacer. Así como los labios de Isaías fueron purificados para proclamar la verdad, nuestros corazones y nuestras vidas deben ser transformados para llevar un mensaje valiente en un mundo que lo necesita desesperadamente. No podemos ofrecer un mensaje de santidad si nosotros mismos no hemos sido tocados por el fuego purificador de Dios. El servicio genuino brota de un encuentro personal con la majestad del Altísimo, una experiencia que nos desarma de nuestra autosuficiencia y nos llena de un propósito divino. Estamos llamados a ser portadores de su verdad, no a pesar de nuestras imperfecciones, sino después de que esas imperfecciones han sido tratadas por su gracia santificadora. Es el testimonio de un Dios que equipa a aquellos a quienes llama, transformando su debilidad en un recipiente para su poder. Finalmente, la visión de Isaías nos ofrece una poderosa anticipación de nuestro destino final. En la plenitud de los tiempos, cuando el reino de Dios se establezca por completo, no habrá más velos que oculten su gloria. Seremos parte de esa vasta multitud, la Iglesia redimida, que se unirá a los serafines y a todas las huestes celestiales en una adoración eterna e ininterrumpida ante el trono. El libro de Apocalipsis nos da destellos de esta realidad gloriosa, naciones de redimidos, vestidos de vestiduras blancas, alabando a aquel que está sentado en el trono y al Cordero. Esta visión de Isaías no es solo un recordatorio de un juicio pasado o una advertencia para el presente, es una promesa de la adoración futura, un vistazo a la eternidad donde la santidad de Dios será plenamente revelada y celebrada por toda la creación. Nos invita a vivir hoy con esa realidad en mente, anhelando el día en que nuestros propios ojos verán al Rey en toda su belleza y nuestra voz se unirá al coro celestial, proclamando por siempre, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Es la culminación de toda la historia, el punto hacia donde convergen cada profecía y cada acto de redención. Hemos viajado a través de las profundidades de la visión de Isaías, un encuentro con la majestuosidad y la santidad incomprensible de Dios. Desde el trono alto y sublime que llenaba el templo celestial, rodeado por los serafines ardientes cuya voz estremecía los cimientos del universo, hasta la confrontación con el pecado y la purificación divina que preparó a un profeta para una misión trascendental. La historia de Isaías no es solo un relato antiguo, es un espejo para nuestra propia alma. Nos obliga a preguntarnos, ¿estamos viviendo con una conciencia real de la santidad inquebrantable de Dios? ¿Reconocemos la inmensidad de su gloria y la necesidad de su limpieza en nuestras vidas? Esta visión recuerda que la verdadera adoración surge de un temor reverencial y una humilde sumisión. Nos desafía a vivir de una manera que honra a aquel cuyo manto llena el universo y cuya palabra de juicio y esperanza sigue resonando hoy. El mismo Dios que Isaías vio sentado en su trono sigue reinando. Su propósito no ha cambiado, y su llamado a la santidad, la purificación y el servicio permanece. Que la visión de Isaías nos impulse a buscar un encuentro más profundo con la majestad divina, a permitir que su fuego purifique nuestros corazones y responda con la misma audacia, heme aquí, envíame a mí, en este mundo que tanto necesita la verdad que solo un corazón transformado puede proclamar.
Gracias por sumergirte con nosotros en este poderoso misterio de la fe. Si esta historia te ha inspirado y te ha movido a reflexionar, te invitamos a que le des un me guste a este vídeo, lo compartas con aquellos que necesitan escuchar esta verdad, y lo más importante, suscríbete a nuestro canal, Misterios de la Fe. No olvides activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que desvelemos una nueva y épica historia de la Biblia. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando las maravillas de la palabra de Dios.